Muy bien, otro ejemplo para ángulos compuestos, seno, coseno, tangente de la suma de dos ángulos. Veamos qué nos dice el ejemplo. Nuestro ejemplo dice, determine seno de la suma de A más B, coseno de la suma de A más B, tangente de la suma de A más B. El dato que han facilitado es dos funciones, una con el ángulo A y otra con el ángulo B. Con el ángulo A, la secante, cuyo valor en nuestro ejemplo es la fracción negativa 5/4. Y ese ángulo A se ubica entre pi medio y pi. Para el ángulo B, la función tangente, cuyo valor en este ejemplo es la fracción negativa 7/24 y cuyo ángulo está ubicado para este ejemplo entre 3pi medio y 2pi. Aquí se muestran las identidades de ángulos compuestos para la suma que debo usar. Ustedes esas identidades las obtienen también en sus planes. En el siguiente paso vamos a mostrar qué debemos trabajar para obtener los valores de ellas. Veamos el siguiente paso. Muy bien. Para determinar seno de la suma, coseno de la suma y tangente de la suma de los ángulos A y B, nos han facilitado las siguientes funciones. Secante de A, cuyo valor es la fracción negativa 5/4 y el ángulo ubicado entre pi medio y pi. La tangente de B, cuyo valor en este ejemplo es negativo 7/24 y el ángulo B ubicado entre 3pi medio y 2pi. Veamos un pequeño plano para ubicar el ángulo A y luego el ángulo B. En el plano, si ubicamos los ángulos en radianes, observen, dice 0 radianes, aquí pi medio, aquí es pi, 3pi medio y 2pi que corresponde al giro completo. En grados eso viene siendo 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Vamos a fijarnos dónde se ubica el ángulo A. Aquí dice que el ángulo A se ubica o es mayor que pi medio y es menor que pi. Nos fijamos en el plano, mayor que pi medio es hacia este lado y menor que pi es hacia este lado. Por lo tanto, se ubica en el cuadrante 2, segundo cuadrante. Una vez ubicado, lo escribo y aquí aparece A está en el cuadrante 2. Me voy a la definición de la función que me han facilitado para el ángulo A. En este caso, la secante del ángulo A. Y la fracción que ofrecen es 5/4, en este caso signo negativo. Debo saber por definición que la secante es R o la hipotenusa sobre X, que es el lado adyacente. Debo saber que el signo negativo le corresponde a la X, porque la R siempre ha de ser positiva. Eso quiere decir que para escribir el resto de las funciones que tienen que ver con el ángulo A, debo buscar la Y, pues no la obtengo ahora mismo para ese ángulo. Entonces me voy aquí a este cuadrito y observo que tengo el teorema de Pitágoras, que me va a facilitar ese dato. Reemplazo los valores aquí en ese teorema y determino la Y. Bien. Explico lo del signo. Observen que en la fórmula aparece doble signo, pero aquí dice que A se encuentra, o sea, el ángulo A se encuentra en el cuadrante 2 y sabemos que en el cuadrante 2, si nos vamos acá, el cuadrante 2, la Y es positiva. Por lo tanto, de los dos signos que vemos aquí delante del radical, solo dejo el signo positivo. Se sobreentiende si no lo marcamos. Bien, obtenemos esa Y. Una vez escrito el valor de Y, entonces ya puedo obtener las funciones que me hacen falta del ángulo A. En este caso me refiero a seno de A, coseno de A y tangente de A. Lo mismo va a suceder para el ángulo B, o sea, el siguiente, ángulo B. Para el ángulo B dice se ubica entre 3pi medio y 2pi, o sea, es mayor de 3pi medio y menor que 2pi. Nos fijamos en el plano y aquí dice 3pi medio mayor es hacia este lado y menor de 2pi es hacia este lado. Por lo tanto, se ubica en el cuadrante número 4. Nos vamos al cuadrito y aquí está marcado. B está en el cuadrante número 4.
nos vamos a la función, a ver qué nos dieron, tangente. En este caso, la definición de tangente es el lado opuesto, o en este caso la y, sobre el lado adyacente, o sea la x. El negativo debo saber a quién le corresponde, si a la x o a la y. Pero el cuadrante del ángulo B nos dice a quién le corresponde. Ya sabemos que es en el cuadrante 4, por lo tanto le corresponde a la y. O sea que el 7 es el que lleva el signo negativo. Por eso es importante ubicar esta parte de los ángulos. Si no tuviésemos esa parte, tuviéramos más valores que determinar para nuestros resultados. Bien, una vez sabemos eso, trabajamos con el teorema de Pitágoras. Observen para hallar la R o la hipotenusa. No aparece el doble signo. ¿Por qué? Porque siempre es positiva en cualquier cuadrante. Reemplazamos los datos, resolvemos y hallamos esa R. Aquí, por favor, tengan cuidado con los signos. Aquí la Y es negativo, pero está al cuadrado. Eso va a dar positivo. Bien, una vez tenemos los valores, tenemos la X, tenemos la Y y tenemos la R que acabamos de obtener, podemos escribir todas las funciones que nos hacen falta con el ángulo B. En este caso me refiero a seno de B, coseno de B, la tangente de B ya está dada, aquí aparece. Y con eso nos vamos al siguiente paso. Siguiente paso. Muy bien, a continuación, escrita la identidad seno de la suma, sustituimos los valores que hemos determinado para seno de A, para coseno de B, lo mismo que el coseno de A y seno de B en el lugar que le corresponde. Hacemos los procedimientos de aritmética correctamente, simplificamos cuando se pueda, en este caso aquí se puede, entre 25, dando como resultado la fracción 4/5, que es la que le corresponde a seno de la suma de A más B con los datos que nos ofrecieron. Lo mismo va a hacer para coseno de A más B, o sea, el procedimiento es parecido, es similar. Sustituimos los valores para coseno de A, para el coseno de B, para el seno de A y para el seno de B. ¿Sí? Recuerden que es por definición, coseno de A es la X de ese ángulo A sobre la R de ese ángulo A. El coseno de B es la X del ángulo B sobre la R de ese ángulo B y lo mismo para las demás. Hacemos los procedimientos aritméticos correctamente, tener cuidado con los signos, simplificamos cuando se pueda. Aquí otra vez se pudo entre 25, dando como un resultado una fracción negativa menos 3/5. Eso es para el coseno de la suma de A más B. Y por último, veamos la tangente de la suma de A más B. Muy bien, y para completar nuestro ejemplo, tenemos ahora tangente de la suma de A más B. Hemos ya hecho la sustitución de tangente de A, que es la fracción menos 3/4, tangente de B, que la fracción nos dio menos 7/24. Aquí en el denominador también aparece. ¿Sí? Se resuelve correctamente todos los procedimientos con cuidado porque son fracciones sobre fracciones. Los signos también hay que tener mucho más cuidado. Donde se pueda simplificar, usted lo hace. Ejemplo, voy a mencionar la siguiente simplificación. Aquí, donde estoy señalando, hay una multiplicación de dos fracciones, donde puedo simplificar el 3 que aquí aparece con este 24. Porque entre 3 aquí es 1 y acá entre 3 es 8. Aquí están ya los números simplificados. Recuerden tener cuidado. Luego he hecho todos los procedimientos, casi terminando aquí. Recuerden, tenemos fracción sobre fracción. Se puede invertir, convirtiendo eso a una multiplicación, ¿sí? Luego aquí otra vez simplifico el 25 y el 25 porque se puede hacer. El 32 y el 24 se puede simplificar por el número 8, quedando 4 y quedando 3. Como resultado nos da la fracción negativa 4/3. La cual corresponde a la tangente de la suma de A más B. Espero que este ejemplo lo observen bien, igual que los anteriores, y puedan hacer sus tareas correctamente y que hayan comprendido todo este material.